Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hoy, lunes 2 de junio del 25 yo ya me regresé un año, así que junio, 2 de junio, repito, 2 de junio del 2025, ya estamos en la mesa política. Gracias por acompañarnos. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que esté aquí en este espacio de reflexión con mujeres fantásticas. Marta Tagle, Angélica de la Peña, Imelda Marrufo, bienvenidas. Y pues obviamente el tema es obligado, mi querida Marta. Elecciones del Poder Judicial, 87% no votó. Me parece que ese es un dato importante que hay que recuperar. Y antes de darte la palabra, mi querida Marta, déjame recordarle a la audiencia nuestros números de cabina 5535084761. Recuerde también que nos puede encontrar a través de X y Facebook como Simag Noticias y comparta con nosotras sus comentarios. ¿Qué pasó? ¿Usted fue a votar? ¿Qué le pareció? ¿Qué encontró en su casilla? ¿Cuánto se tardó? ¿Llevaba acordeón o no? Cuéntenos a través de las redes sociales usando el hashtag CIMAC Radio y Periodismo Feminista para que podamos ampliar esta conversación. Pues ya lo decía, 87% no votó, mi querida Marta Tagle. La presidenta dice que todo fue un éxito, que 13 millones es fantástico. En fin, ¿tú cómo la ves, Marta Tagle? Sí, pues con mucho gusto saludarles en esta mesa política de cada lunes, a mi querida Angélica, Imelda, por supuesto a ti, Lucía, y a toda la equipa de CIMAC Noticias que hacen siempre un gran trabajo. Y en este lunes que pues desafortunadamente no esperábamos un resultado diferente, ¿no? Yo, mi posición con respecto a los resultados de la elección es que en realidad todo se definió, es decir, el poder controlar al poder judicial se definió a partir del voto que consiguieron malamente en el Senado para votar por la reforma del poder judicial. O sea, ese día estuvo definido el resultado de la elección del día de hoy, porque nunca hubo la intención de lo que ellos han venido manifestando, de promover la democracia, de que los ciudadanos tuvieran el derecho de elegir a sus jueces, sino realmente el interés siempre ha sido poder controlar al otro poder que no estaban controlando y también una revancha claramente contra la Corte porque durante la administración anterior tuvo varias resoluciones que echaron abajo varias de las reformas que mal hicieron en la Cuarta Transformación. Entonces, eran las dos cosas que estaban cantadas desde la reforma al Poder Judicial y que además le hicieron con un Senado a modo, o sea, recordemos todo lo que hicieron en las elecciones para poder tener más senadores de Morena y sus aliados, pero además en el último tramo pues de todo para conseguir el voto que les faltaba y pues vimos cómo con Yunes lo concretaron. Entonces mi posición es que los resultados de ayer estaban cantados desde ese momento y no se podía esperar una mayor votación. Y ahora muy rápido como para hacer el análisis y dejar espacio que también mis compañeras puedan compartir sus opiniones, me parece muy importante desmontar la narrativa que desde el oficialismo se está construyendo, ¿no? La primera es el tema de que efectivamente dicen que 13 millones de votos fueron todo un éxito, ¿no? Esa es la primera construcción de la narrativa de la presidenta. Y si lo comparamos estos 13 millones de votos con respecto a lo que hace exactamente un año obtuvo la presidenta, pues no es ni siquiera la mitad de los votos que ella obtuvo, ¿no? Y si lo compara, pues van a decir, bueno, no, es que no es lo mismo, era una elección constitucional por la presidencia. Bueno, pues entonces comparémoslo con otra donde vimos la movilización de Morena, que fue la de la consulta por la revocación de mandato, ¿no? También entre comillas, que movieron en ese entonces para votar por Andrés Manuel, fueron cerca de 26 millones, 21 millones de personas, ¿no? Entonces, en realidad, sus 13 millones, comparados con ellos mismos, no
con el total del padrón electoral, no con otro, con la oposición, porque aquí no se miden contra alguien más, sino midiéndose contra ellos mismos es un fracaso rotundo. El segundo punto que me gustaría poner aquí es que además quienes desde Morena estaban operando, pues eran directamente Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es un fracaso rotundo para el propio Andy, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que desmontar. Y lo segundo es que, sobre todo desde el mensaje que dirigió López Obrador de Chiapas, que salió a votar, en este tema de que por primera vez los ciudadanos tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho al voto por los jueces y magistrados. Eso también es una total y absoluta mentira en el sentido de que para que haya condiciones democráticas debe de haber una serie de condiciones que no se dieron en esta participación electoral. Primero, la gran mayoría de las personas que acudieron las movilizaron. Según, o sea, eso no habla de un voto directo, ¿no? La mayoría de ellas, además, hay evidencia y seguramente los datos que tendrán en los próximos días lo confirmarán. Votaron mayoritariamente las personas adultas mayores, beneficiarias, como sabemos, de los programas del bienestar. Y además lo hicieron condicionados, movilizados, con muchos recursos de por medio para movilizar a la gente, con acordeones en mano, no acordeones que la gente hiciera por sí mismos después de un análisis por quién iba a votar, sino acordeones hechos por las personas de la Cuarta Transformación. Todas estas no son condiciones para hablar de una elección democrática. Estamos regresando al pasado donde justamente se daban todas estas condiciones y que justamente todo el proceso de la transición democrática en nuestro país se habían echado para atrás todas estas prácticas y que a partir de ahora las estamos volviendo a ver, porque, y con eso concluyo mi intervención, porque lo que más me preocupa, además del resultado que ya les comentaba, es controlar el Poder Judicial de la Federación. Lo que más me preocupa es que se instalen estas prácticas para las elecciones que vienen, no solamente del Poder Judicial, sino la de todos los demás cargos, tanto las constitucionales, intermedias y ordinarias, que estaremos teniendo en los próximos meses y años. Y entonces, pues eso es lo preocupante, que se instalen estas prácticas, esta debilidad del Instituto Electoral, la colonización que tiene incluso. Entonces, me preocupa mucho lo que venga por delante, ya no solamente con el Poder Judicial, sino cómo se vayan a dar los siguientes procesos electorales. Angélica de la Peña, tú hiciste el análisis también sobre esta jornada en tu columna que publicas también. ¿Qué encuentras en términos de la jornada, de lo que implica y lo que acaba de analizar Marta Tagle? Bueno, me da gusto saludarlas, queridas compañeras, colegas, aliadas. Gracias, Lucía. Mira, yo coincido con Marta. Me parece que voy a intervenir siguiendo la línea que ella ha dado. Ciertamente estamos ante una situación muy complicada, muy sumamente preocupante. Y este 87% de quienes no fueron a votar, falta hacer una lectura general, por cierto, de quienes sí fueron a votar. Ahorita hablo de eso. Pero el 87% que no fue a votar, saquemos el tanto por ciento de quienes siempre se abstienen, no confían en las elecciones, hay una actitud ahí muy conocida, siempre tienes un tanto por ciento de gente que no vota, pero los que sí van a votar y que hoy no fueron a votar, sí expresaron un contundente no a esta farsa de elección del día de ayer. Parece que esa es una posición también electoral y ciudadana de un muy importante segmento de la población, ¿sí? Muy, muy importante, yo diría mayoritariamente importante, que dijo no, no voy a ir a votar. Aun cuando hubiera uno que otro, y lo decíamos nosotras en distintas redes, alguna colega, alguna compañera que sabíamos que era, híjole, ojalá que llegue, pero la verdad eran ilusiones, porque lo que vimos ayer, y ya nos dirán los resultados formales de quienes resultaron ganadores y ganadoras, pues vamos a ver que todo es o gente de Morena o gente ligada a grupos no presentables
o gente que no tenía la menor experiencia, pero que se pudo colar. Es decir, lo que vamos a ver es que en el análisis ya concreto, que me parece que esa es la parte interesante que tenemos que dedicarnos los próximos días a partir de la revisión de estos resultados, es cuántos votos se anularon de esa gente que se presentó a votar. ¿Cuántos votos obtuvo cada quien? Porque me queda claro que Morena promovió fundamentalmente votos para quienes integraran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En eso Marta nos lo dice puntualmente. Había una tirria por parte de López Obrador contra la Corte, esta Corte que quieren quitar. ¿Por qué? Porque es una Corte independiente que analiza como tiene que ser un poder judicial. Por lo tanto, vamos a ver una diferencia de votos de las señoras particularmente que van a repetir en la Suprema Corte de Justicia respecto de los otros encargos que poco a poco van a ir disminuyendo, porque además la complejidad en la votación quedó totalmente constatada, era una locura. Bueno, ni siquiera la presidenta y su marido pudieron evitar llevar su acordeón para ellos mismos saber a quién, por quién más bien no votar. La Corte lo tenía muy claro, pero todos los demás encargos era totalmente inoperante, ¿sí? Y bueno, además la gran cantidad de irregularidades que efectivamente también Marta lo toca, que hay que seguir analizándolo, respecto de este precedente que queda para otras elecciones. Las otras elecciones electorales donde se van a decidir los cargos de los poderes ejecutivos, los cargos que tienen que ver con la gobernanza y también con los poderes legislativos del Congreso de la Unión y los congresos de los estados, de las entidades federativas. De manera que sí estamos dejando un precedente muy preocupante. Es lo que efectivamente yo menciono hoy en mi artículo. Estamos en una crisis de gobernabilidad, en una crisis que está llevando al Estado de Derecho a ser tirado a la basura que construimos desde que somos nación. No es que sean las reformas que impulsó Zedillo, no sé quién, no sé quién, no sé quién. No, es un asunto pétreo de la definición de nuestra nación desde el primer Congreso Constituyente de lo que fue la recién constituida Nación Nueva Mexicana. De manera que sí estamos ante un nuevo régimen de gobierno sin que tengamos participación la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos en ese cambio tan lamentable que nos está llevando efectivamente o camino hacia la anarquía o camino hacia la tiranía o simplemente la instauración de un populismo latinoamericano que ciertamente tiene un presente histórico pues desde las figuras de las y los caciques. Así que sí es muy preocupante lo que aconteció el día de ayer y yo espero que esa respuesta de el no que se expresó ayer el día de la votación en todas estas urnas que pusieron, sí, ciertamente ahora se exprese de otra manera, saliendo de la pasividad, porque hay que evitar que se siga destruyendo la República. Y termino diciendo, querida Lucía, hay otro asunto también muy importante que se reflejó el día de ayer. La gente, ciertamente también como lo mencionó Marta, la gente mayor que fue a votar, pues evidentemente también fue motivada por estas irregularidades de Morena, de funcionarios públicos haciendo campaña por esos candidatos que estaban en las boletas. Perdón, eso es totalmente irregular e inaceptable y preocupante. Hay que seguir poniendo los ojos en ese tipo de situaciones que no podemos dejar de señalarlas y menos de que se consoliden como una forma de hacer política. Absolutamente, es una nueva forma de fraude. Es una nueva forma de fraude también que estamos viendo. Vamos a ir a un corte de estación. Regresamos contigo, Imelda Marrufo, para seguir analizando lo ocurrido el día de ayer, domingo, en este proceso electoral, pues atípico. Gracias, Antonia Luján, por estarnos mirando, escuchando y siendo parte de esta mesa política. Saludos también para ti. Y bueno, Imelda Marrufo, ¿cuál es tu lectura? Además, tú anduviste en Ciudad Juárez recorriendo casillas. ¿Qué encontraste? ¿Cuál fue tu percepción de esta jornada?
Bueno, pues muy buenos días. Saludo a todas a ustedes, colegas, compañeras maravillosas, Lucía, Toya, a todo el equipo y a Antonia y a otras más que nos ven de manera en vivo y a quienes también sé y sabemos que nos siguen a partir de la transmisión, compartan, es importante. Bueno, quiero decir, Marta, Angélica, que yo subrayo plenamente todo lo que ustedes acaban de decir, es que no hay de otra, pero además lo que les escucho me parece sumamente grave, de verdad, o sea, es terrible lo que nos acaba de pasar y creo que no nos lo merecíamos, creo que no nos lo merecíamos. A donde estamos ahorita no se explica si no es por lo que ya comentaba Marta, en relación, Marta, de ese día, ¿no? En el que se tomaron las decisiones y de a partir de ahí vino lo que hoy estamos observando. Comparto que, Lucía, que efectivamente podemos calificar esta jornada como un fracaso en contrasentido de lo que ha dicho la presidenta. Y efectivamente, en la organización que ustedes saben que yo colaboro, que es Red Mesa de Mujeres, nos registramos como organización que puedes registrarte para hacer observación electoral. Y básicamente es como para poder ver qué era lo que estaba pasando y tener la acreditación que te permitiera entrar a esos espacios. No es la primera vez que lo hacemos, en mi caso particular, desde el 2000, pues, fui observadora electoral, estaba muy chava y bueno, ahora entiendo y sé muy claramente las diferencias. Una de las cosas que quiero solo añadir, para no repetir lo que han dicho ya mis compañeras, es básicamente sintetizar, Marta, Angélica, en que se violaron los principios de integridad electoral, que son los principios rectores que se tiene incluso más allá de, digamos, del sistema mexicano, es decir, estoy hablando en el concierto, ¿no? De cuáles son las cosas que se tienen que cuidar para una elección, o sea, democrática, etcétera, etcétera, pues tiene que ver el principio y lo relaciono con lo que vi en las casillas, con entender y saber por quién estamos votando. Y les quiero decir que yo me tardé, yo no sé ustedes si fueron a votar, pero yo sí fui a votar. Saben que me tardé más de 20 minutos en votar porque las papeletas, bueno, yo voté pues, al estilo viejo, que primero seleccionas con una tachita, pues la persona con la que tú quieres votar, ¿no? Una tachita y vas poniendo tachitas, ¿sí o no? Para poder indicar dónde está la persona por la que tú, digamos, medio, o sea, buscaste, punto número uno. Y digo eso porque yo ya estaba votando equivocadamente. Después si votas bajo la lógica tradicional, ¿no? La que hemos construido, pues acuérdate que no son tachitas, tienen que ser numeritos que colocas en la parte superior. Después de que voté con tachitas, me acordé de que, ay, tengo que ponerlos arriba, ¿no? Porque acuérdense que siempre votábamos a la derecha. Entonces, les estoy diciendo o sea, de esta lógica, porque yo estaba pensando en las personas por las que iba a votar. Si me iba con el tema de los números inmediatamente, pues es una lógica muy distinta, Lucía. O sea, ¿no? No, Este, no llevabas tu acordeón, Imelda, por eso te tardaste tanto, porque lo que era clarísimo en las urnas es que la gente llevaba el acordeón y entonces buscaba la papeleta que le mandaban, ya sea por WhatsApp o que trajera en el papelito. Y entonces era más rápido. Tu problema fue que no llevaste el acordeón necesario. claro, o sea, yo digamos, y fíjense, hice mi análisis de los perfiles. Incluso hicimos el análisis un grupo de colegas y amigas. Sin embargo, y quiero decir una segunda en elemento, entonces, uno, estoy hablando de los principios de certeza por los cuales de veras es una tragedia y somos vista de esa misma manera. Porque primero no sabíamos por quiénes íbamos a votar. Que identificaras a algunas personas, Lucía, más o menos en las entidades, ¿cierto o no? O sea, las identificaba, no significa que le conocieras, y menos a los de circuito y menos a los de circuito. O sea, ahí definitivamente la gran mayoría perdidas, ¿no? Llegó la gente sin conocer realmente, más allá de, como ya lo decía Marta y Angélica, ¿no? Más allá de lo que estaban ya anunciadas, Lenia Batres, etcétera, el resto de la población que estaba ahí para los diferentes cargos era desconocida para el gran número
de votantes, para la población en general, mi querida Marta. Llegamos a una elección sin conocimiento, sin saber realmente, uno, ya lo decía Imelda en el programa pasado, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones que iba a desarrollar estas personas y cuál es la responsabilidad de estas personas, la trayectoria, quiénes son, qué han hecho? Es decir, nada de esto conocíamos. Sí, la complejidad que tuvo además, o sea, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se estaban recibiendo 9 boletas para elegir alrededor de 35 cargos, pero en el caso del Estado de México, en algunos municipios llegaron a recibir 11 boletas para elegir cerca de 50 cargos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a conocer o poder identificar 50 personas que vas a elegir? Esa es una complejidad mayor. Y uno de los precedentes de los que hablaba que se rompen con esto es que, bueno, quiero poner dos. Uno, el que era una persona, un voto, ¿no? Entonces ahora no fue eso, ahora fue una persona, 50 votos, ¿no? Posibles votos. Y entonces habrá que ver de los 13 millones de personas que votaron, en realidad por cuántas personas votaron. Yo creo que la mayor parte, porque hay relatos y testimonios, pues que votaron las primeras 2 o 3 boletas y ya las demás las dejaron porque era un nivel de complejidad o no llenaron los números completos. Entonces, en realidad, todavía de esos 13 millones de votos, muchas de las personas que van a resultar electas como jueces o magistrados, en realidad va a ser por un número mínimo, mucho mayormente mínimo de personas. O sea, en realidad no va a haber un respaldo. Y el otro precedente que me parece interesante poner en evidencia, porque siempre nos vendían que lo que te daba certeza en la elección era que tus vecinos, que ciudadanos comprometidos que habían aceptado ser las personas que estaban funcionarios de casilla, eran quienes iban a contar los votos. ¿No? Eso nos lo vendieron durante mucho tiempo y cierto que eso valía para mucha parte de la ciudadanía. Ahora eso no sucedió. O sea, también no tenemos la certeza de que todos esos votos que se recibieron, que efectivamente los recibieron ciudadanos, porque se instaló el 90 y tantos % de las casillas, digamos, con éxito, esa parte está bien afinada, pero ellos lo recibieron, pero no lo contaron. Están ahorita en instalaciones del INE haciéndose el cómputo y el tercer precedente es que al menos se van a tardar 10 días en contarlo. Es posible que hoy tengamos resultados para la elección de los ministros y ministras de la Corte, pero se van a tardar por lo menos 10 días. Entonces, o sea, son como varios precedentes que habíamos ganado y que le dábamos valor, o sea, tener resultados el mismo día, el que los ciudadanos fueran los que contaran los votos, el que tuviera la certeza de que tú ibas con tu voto a elegir a una persona, todo eso cambió. Y quisiera muy rápido en este bloque poner el otro tema que me parece fundamental. ¿Qué es lo que va a venir? Escuchaba yo a los de la misión de la OEA, que además es un senador de Bolivia, que allá también tienen elecciones para jueces y magistrados, decir que algo que recomendarían al Estado mexicano es que las elecciones no coincidan. Las elecciones Poder Judicial no coincidan con las elecciones para otros cargos de elección popular, porque eso es una complejidad enorme. O sea, la gente de Durango y Veracruz, además de ir a la casilla para votar por sus alcaldes, tenían que ir a la casilla para votar por los jueces, y eso que solamente eran para presidencias municipales y solamente 2 estados. En el 27 son elecciones intermedias, o sea, para todas las diputaciones, muchas gubernaturas, etcétera. Entonces, la complejidad se ve todavía mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que viene? Me parece que Morena va a tomar, y hoy también escribía Ricardo Rafael una columna en ese sentido, va a tener que tomar decisiones de reformar la reforma, porque yo creo que ni ellos mismos se pueden prestar o sea, va a ser tal nivel de complejidad en el 27 que se renueva la otra mitad del Poder Judicial, que se pueda hacer mínimamente de una manera decente, y me parece que además eso les va a pegar. Les pegaría en su propia elección de diputaciones y todos los demás cargos que estarán en juego en el 27. Angélica de la Peña, 3 minutos, un comentario antes de irnos al corte. Bueno, quisiera agregar dos cuestiones. La primera es también dentro del balance, ¿cuánto dinero costó la farsa de ayer? ¿Cuánto dinero se tiró a la basura? Dinero que podía haberse utilizado
sin necesidad de llevar a este desastre constitucional de votar lo que no se debe votar, que es el Poder Judicial, todo ese dinero dedicado a, por ejemplo, a la salud, que el Senado estaría feliz con todo ese dinero, por el desastre de salud que tiene que estar enfrentando en el país. Y dos, a ver, esta elección no importaba quiénes fueran en las boletas para jueces, esa es la verdad. Esta elección, López Obrador la diseñó para tirar a la corte. Por eso las que hicieron gran campaña y eran las más conocidas, pues eran las tres señoras que finalmente van a quedar. ¿Sí? Entonces, por eso insisto, queridas, que el análisis puntual de cómo fue el resultado de la votación en una misma jornada, cuánto se obtuvo para la Corte, cuántos para este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que son los dos, lo que era antes el Consejo de la Judicatura, y luego todo lo demás. Todo lo demás no era importante. Esto era dirigido por la tirria contra la Suprema Corte. De ese tamaño nos está costando el capricho de López Obrador. Igual los otros caprichos. Dos Bocas, Tren Maya, tirar el aeropuerto de la Ciudad de México para hacer una cosa que no nos va a servir, no servirá, que es el Felipe Ángeles. Es decir, estamos siendo rehenes en el país de una falta de compromisos políticos realmente para garantizar la gobernabilidad y sacar adelante el país de todos los problemas que está enfrentando. Ese me parece que debe ser un análisis político que no se puede evitar dar. Las elecciones de ayer no debieron haber pasado porque el Poder Judicial no debe votarse, porque no estás votando por regidores. Van a ver ustedes al final quiénes quedaron como jueces, juezas, magistrados, etcétera, etcétera. Y pues yo no sé dónde quedan los garbanzos de a libra que decíamos muchas en nuestras redes. Porque muchas dijeron, a ver, vamos a votar porque voy a votar por fulana, sultana, merengana, porque son las que tienen la carrera. Eso no pasó, Lucía. Esta votación perdón, absolutamente esta votación, ya lo decía Marta, estaba cantada, es decir, las mismas personas que hubiera podido elegir en el viejo régimen o en el viejo formato, estas tres candidatas hubieran estado hubieran ganado, es lo mismo. Pero vamos a un corte de estación y volvemos, no se vaya, estamos en la mesa política, regresamos. Recuerde 5535084761. Gracias a Ana Miriam Valdés, a Ana Murillo por estar aquí con nosotras también. Gracias por sus comentarios. Cuenten, Antonia y las dos Anas, cómo les fue a ustedes, si fueron a votar, si no fueron, platiquen. Decías, Angélica, me parece muy importante, es decir, el costo de este proceso electoral para tener los resultados que se hubieran tenido prácticamente, es decir, esta es una elección muy cara para lograr tener a la gente que ellos querían tener, porque finalmente es la gente que Morena quería y en concreto la presidenta quería que estuvieran en el Poder Judicial, ¿no? Tanto las tres mujeres como juez indígena, magistrado indígena, Hugo Arreola, creo que se llama, que viene de Oaxaca, que es el otro que está ganando, digamos, hasta los votos que ahora se han computado. Es decir, es la gente de Morena que le garantiza impunidad, finalmente, mi querida Angélica. Pues claro, porque esa era la boleta, era el acordeón que estaba circulando entre la gente de Morena, incluso con funcionarios servidores de la nación que hicieron lo mismo en la elección pasada constitucional, buscando a la gente, moviendo a la gente. Es decir, sí tenemos un retroceso gravísimo antes de que incluso existiera el Instituto Federal Electoral, querida Lucía. El problema que tenemos es muy grave en el país. Estos retrocesos
nos están llevando a ciertamente a no saber qué es lo que tengamos, cómo vayan a ser las próximas elecciones si no se corrige el rumbo, si no se corrige todo lo que reformaron la Constitución. Y la verdad, yo soy muy pragmática. No veo que esto se vaya a resolver. Esto va a seguir fomentando las crisis y ya nos veremos en la elección que tendría que tomar medidas para hacer los cambios, porque así es en una democracia. A mí lo que me preocuparía es que efectivamente, desde el punto de vista de la Constitución y del marco jurídico, se cierren los espacios para poder ejercer el voto libre y secreto. Porque el día de ayer es un ejercicio lamentable que no deberíamos haber aceptado. Y sí, hay que decirlo con puntualidad. Esto tiene nombre y apellido. Seguir recordando al señor senador Yunes, lo vamos a seguir recordando siempre. Él ya pasó a la historia como un tipo oportunista nefasto que le dio una mayoría que no ganaron en las urnas a Morena y sus aliados. Lo mismo la senadora de Michoacán y el otro senador de Tabasco, que fueron electos no por el oficialismo. Es decir, y también el ministro Pérez Dayán, porque el asunto fue a la Corte para ser revisado y se tenían los 2/3 que se ocupaban para echar abajo esa reforma constitucional. Y todos decíamos que teníamos a 8 ministras y ministros que iban a actuar congruentemente en función de su investidura. Y no fue así. Al señor lo doblaron, por decirlo coloquialmente, y entonces no votó en contra. Y para avalar la farsa de ayer. O sea, todo esto ya forma parte de la historia, que hay que contarla y repetirla y que no se nos olvide. Porque sí, esto tiene nombre y apellido. Y ligo esto con lo que Carmen Aristegui ha estado publicando en términos de Televisa Leaks y cómo se confabuló todo un medio de comunicación, como es la televisora, para, a propósito de Pérez Dayán, ¿no? Para poder acorralarlo para que no fuera en sentido contrario de lo que se quería, pero también cómo se crean estos personajes políticos a través de convenios poco claros que tiene que ver con el uso de recurso público, porque la imagen del entonces magistrado, se me olvida el nombre, pero a lo mejor Imelda, tú te lo recuerdas ahora, ¿no? Que era el presidente de Saldívar. Saldívar, gracias, ¿no? Del Pues del ministro Saldívar, que pues finalmente a través del uso del recurso público, pues lo que hace es tener propaganda a su favor para seguir siendo pues una de las estrellas de la televisora más importante de nuestro país, Imelda. Y el otro elemento que me parece importante es que la justicia, que fue el elemento que se usó para decir que esta reforma serviría para que toda la población tuviéramos justicia, no es exacto, Imelda Marrufo, porque ¿cuántos casos llegan a la Suprema Corte y lo que queda dentro de las fiscalías está intocado? Y es donde ustedes, las abogadas, la ciudadanía, nos enfrentamos en un primer momento. Sí, así es, Angélica, Lucía querida. La verdad es que, ay, yo las escucho y me escucho, creo que estamos en la hora de la catarsis también, porque realmente, o sea, digamos el análisis catártico de esta mañana, pero pienso que así estamos la gran mayoría justamente por esto, porque si el fondo era buscar justicia, realmente este eslogan de votar es justicia, pues era un eslogan más falso que realmente también a la gente no le hizo sentido, Angélica. O sea, cuántas personas salieron a votar porque, y les voy a mostrar este cuadernito porque fui observadora electoral, entonces alcancé este tipo de propaganda que era la que te daban. Y claro que esta votación para nada tiene que ver con la justicia. Y yo nada más llamo la atención en el triunfo, Lucía, tú preguntabas hace ratito, o sea, de las narrativas del triunfo desde la postura oficial, la pregunta es, ¿quién ganó?
y qué ganó y quiénes perdimos y el tamaño de lo que perdimos, que justo es lo que Angélica de manera muy enfática ha subrayado, ¿no? De qué tamaño es la pérdida. Y la pérdida es del tamaño, lo expresaba también Marta Tagle, de un gran retroceso de lo que ya habíamos ganado. Si esto, imagínense, se hubiera dado, a ver, en el 2006, ¿cuál fue lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a los 18 años de campaña? Fue por el tema de que consideró que no se contó como él quería, o ese 2006, ¿no? El 0,5%. Ayer no tuvimos tan siquiera la posibilidad de que el voto se contara. O sea, imagínense. Entonces, nada más lo estoy situando desde la perspectiva del tamaño del retroceso. ¿Cuántas personas fueron a votar? A lo mejor ahorita no alcanzamos a analizar, porque efectivamente, Lucía, tendríamos que estar hablando de los resultados preliminares, de quiénes quedaron, de quiénes ganaron en las entidades, del tamaño, y estamos hablando de otra cosa distinta. La estamos haciendo catarsis, lo sé. Entonces, bueno, pues nada más colocar ese tema, el tema de la pérdida, y solo nada más como dato informativo. Si bien es cierto que Acción Nacional promovió pues no salir a votar, demás, por las razones que se expresaban, lo cierto es que en Chihuahua fue distinto. Me gustaría nada más mencionar que hubo distinto porque en el caso, digamos, del partido opositor, en este caso Acción Nacional, respecto de la presidencia de la República, porque en Chihuahua tenemos una gobernadora panista, ¿no? Entonces, acá en Chihuahua sí, digamos, operó el tema de, pues hay que salir a votar. La gobernadora llamó a salir a votar. La gobernadora anunció y fue a votar. O sea, fue distinta, digamos, la postura respecto de lo que se expresaban en las mesas de no votación a nivel nacional. Nada más como un dato, digamos, porque finalmente también hay que decir, hay nada más recalcar que en el pasado, pues claro, los gobernadores han tenido toda la injerencia del mundo para decidir cómo se componen los poderes judiciales, pero a mí lo que ahora me preocupa es que acaso, ¿verdad? Estaríamos, digamos, ante más que un poder judicial de esta división de poderes que nos dimos como pacto, digamos, de acuerdo, ¿verdad? Si estaríamos ante más bien poderes judiciales que en realidad, o sea, elegimos a juezas o juezas o elegimos a legisladores, ¿no? Es decir, elegimos a legisladores que hacen una función política, ¿cierto? O elegimos a personas para hacer una función política en el Poder Judicial. Ese es el punto. Si esto es así, ¿ah? Nada más lo quiero, nada más como llevar. Si esto es así, estamos hablando que tenemos en la práctica o vamos a tener en la práctica un poder judicial, ¿no? Nombrado poder judicial, pero haciendo funciones quizá políticas y no de impartir justicia. Y por eso es que de esa manera quiero contestar esa pregunta, porque entonces ahora resulta que la vida nuestra de quién a quién sancionan, a quién no, a quién meten a prisión, quién me paga, quién me debe, en el caso de nosotras, las mujeres, pues se va a definir por criterios políticos, ¿ah? O por criterios jurídicos, porque nos queda muy claro que siempre en las legislaturas, Lucía, son criterios políticos eminentemente de a quién quieren beneficiar, ¿no? A la empresa que tiene más dinero. Tú ahorita citabas Televisa Links, los ganones, pero en el Poder Judicial van a ser políticos, y esa es la parte que yo diría que es la gran pérdida. Me puede mucho de repente ir observando que las personas de mejores perfiles de esas carreras judiciales, Angélica, que sí queríamos, digamos, ¿no? En ese pequeño margen del 0,0 punto, no sé, 1% de la gente que se registró, pues realmente, pues va a ser, puede ser y será un registro testimonial. Y me puede mucho porque son muchos años también de construcción de una carrera judicial de perfiles también brillantes, lo quiero decir así, personas, perfiles brillantes, pues que han dado su vida a eso y que además lo han hecho de manera muy honesta, profesional. Es una de las pérdidas que me puede, porque además a mucha gente también la conocemos. Y es decir, la autonomía está rota, Angélica de la Peña, porque esas personas que llegan tienen digamos, un compromiso partidario y no ciudadano. Pues sí, es que hay un problema de origen o un vicio de origen. ¿A quién le deben el encargo? Pues le deben al presidente López Obrador o expresidente y a la presidenta, ojalá que a la presidenta, porque también son personalidades muy ligadas
al expresidente, me refiero a las 3 señoras que van a llegar, que van a seguir estando en la corte, por ejemplo, o alguno que otro que también estaba jugando, no sé si vayan a quedar para lo que sea el Consejo de la Judicatura. A ver, sí hay un problema de origen que, insisto, hoy lo que tenemos que hacer es analizarlo, querida Lucía, para tener los elementos de crítica que nos permitan tener los fundamentos para restituir la gobernabilidad democrática. Me parece que dice con toda certeza mi querida amiga Imelda, estamos en una especie de catarsis. Sí, es una catarsis, pero tiene que dejar de serlo. Cuando menos yo no estoy quejándome después de una crisis. Yo anticipé la crisis, yo critiqué la crisis y además hoy estoy comprobando esa crisis, ¿sí? No porque sea yo pitoniza ni mucho menos, sino porque es un asunto que deriva de un precepto legal, constitucional, totalmente mal hecho, a modo, para tener estas personas que van a estar en estos encargos del Poder Judicial. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, mira, me apena mucho por las queridas amigas que no pudieron llegar, que confiaban que podía haber una elección que las apoyara, pero me parece que hubo un poco de ingenuidad, pero se aventaron. Me parece que eso hay que reconocerles, pero también al final de cuentas también formaron parte de ser usadas en un asunto que no tenía ni pies ni cabeza. O bueno, sí los tenía. Hacia la tiranía o la anarquía o el populismo. Y déjame interrumpir, pero vamos a un corte de estación, regresamos, porque creo que le salió el tiro por la culata y ahorita explico por qué. Nos dice Antonia Luján y Ana Murillo que sí fueron a votar. Antonia dice que se tardó 25 minutos entre que leía, entendía cómo tenía que votar en el proceso y que le llegaron varios acordeones a través de WhatsApp. Y muchas gracias, Antonia, muchas gracias, Ana, por tus comentarios. Y yo decía que les salió el tiro por la culata, porque si lo que querían era legitimar la presencia de las personas en la Suprema Corte con este abstencionismo, con esta falta de participación ciudadana, las personas que llegan, estaba viendo el PREP, tenía 2 millones, Lenia Batres, de votos, llega con poca legitimidad porque lo que tiene es una falta de participación ciudadana realmente interesados en el proceso. Y creo que eso es uno de los elementos más importantes, porque lo que querían era que la gente saliera a votar de manera masiva y eso no ocurrió, Angélica de la Peña. Eso no pasó. Efectivamente, falta ver quiénes votaron, pero la gran mayoría en el recorrido que hicimos también acá en CIMAC Noticias eran personas beneficiarias de los programas sociales. La gente mayor que traía su acordeón escrito o en el teléfono, la que fue a votar, y creo que eso nos habla también de este uso electorero de los programas sociales, Angélica de la Peña. Bueno, a ver, vamos a ser muy claros y claras nosotras aquí en esta mesa. Las propias reglas que diseñaron, que hemos cuestionado, fueron violentadas, porque la movilización de un partido a favor de esta planilla que encabeza Lenia tenía la intención de llevarla en la carrera en primer lugar para que ella fuese la primera presidenta de la Corte, porque la que tiene mayor votación va a ser la presidenta. Eso era clarísimo. Primer hecho delictivo. Se usó la estructura de un partido que está prohibido. 2, se usaron recursos que no sabemos. Ese es un asunto que tiene que investigar el INE y el Tribunal Electoral, mucho más allá de lo que se supone tenían autorizados. 3,
la movilización de los recursos públicos a partir de la movilización, ya lo dije anteriormente, de servidores de la nación, para llevar a la gente que está en los padrones electorales de beneficiarios con recursos del Estado, también tuvieron una participación. Es decir, por donde tú la veas, esta elección es fraudulenta a partir de incumplir las propias reglas que ellos establecieron y que ya dije que me parece que forman parte de un error histórico. Sin embargo, a ver, ¿qué va a hacer el INE? ¿Qué va a hacer el Tribunal Electoral? ¿Va a corregir, va a aplicar la ley o le va a dar la vuelta y vamos a tener aplaudiendo a todas estas personas que ganaron con una pequeñísima votación a ocupar estos encargos fundamentales de uno de los poderes de la Unión? Bueno, insisto, violentando sus propias reglas cuestionadísimas. Yo creo que en lo que se restituye la normalidad democrática y republicana, pues vamos a ver qué hacen estas instituciones. ¿Van a avalarlo? ¿No van a avalarlo? ¿Van a atender las denuncias que hay allí? Van a quedar atrapadas, mi querida Angélica, tanto el INE como el Tribunal Electoral. Digo, nada más, dos datos rápido, mi querida Imelda. Ayer, en la sesión del Consejo Militares, como parte de la sesión del Consejo del INE, estaban los militares que llamaron mucho la atención. La propia consejera Carla Humphrey ha señalado que es atípico, que nunca había ocurrido que en la sesión del Consejo del INE estuvieran militares, pero me parece que la autoridad electoral queda atrapada precisamente en esto que tú señalas. ¿Qué va a hacer? Va a quedar más debilitada todavía el INE, el Tribunal Electoral, le va a dar la razón al Poder Ejecutivo porque está en entredicho también su existencia y su permanencia, mi querida Imelda Marrufo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, yo creo que en las próximas semanas, Lucía, seguiremos tocando este tema también. Bueno, pues porque finalmente ahí tiene mucho que ver con esta situación de las personas que quedaron, la composición, con quienes son cercanas. Ya se ha hablado mucho de esto y yo subrayo esta parte que ya se ha comentado en la mesa. Y efectivamente, a ver, por la participación de los militares, el límite de la partición es solo para el resguardo de las papeletas cuando se trasladan en la distribución, digamos, de la sede central a las entidades y se resguardan en sitios, ¿verdad? Con una cadena de custodia, que así se llama, para el cuidado de las mismas. Es ahí, de hecho, pernoctan durante el tiempo que están las papeletas previa a la elección, ¿no? Que llegan unos días antes y es hasta allí donde llega la participación del ejército. Así que, bueno, finalmente todo esto es un contexto. Yo de verdad, creo que no nos merecíamos, Angélica, esta parte como ciudadanas, estoy hablando como ciudadanas, no nos merecíamos esta situación, este retroceso, esta tragedia que estamos viviendo en la que perdemos y que somos nosotras principalmente, y quiero remarcarlo, Lucía, quienes más hemos estado pugnando por una justicia con igualdad, con una justicia que ponga en el centro a las mujeres víctimas de violencia y de desigualdad y de discriminación, porque justamente es parte, Angélica, de lo que también tú desde hace décadas, yo quizás menos tiempo que tú, pero también tengo un buen rato, hemos estado luchando justamente por las más desiguales, inclusive por esas mujeres, personas mayores que fueron a votar, de las cuales sí se quejaron porque la letra estaba muy chiquita y ni siquiera se alcanzaba a leer, ¿verdad? Entonces yo nada más quiero decir que allí está el foco del tema y yo no sé, Lucía, si valdría la pena un poquito tocar la otra parte, porque me parece que está relacionado el tema de acceso a la justicia, pues con uno de los casos que tú nos comentabas la semana pasada Monzón, adelante, adelante, Imelda. para de una vez, digamos, tocarlo también por aras del tiempo. Y se trata de la situación, ¿verdad? La historia de Cecilia Monzón. Nada más quiero señalar rápidamente, un poquito tocarlo.
y pues que se trata de una abogada, una mujer también defensora de derechos humanos de Puebla que hace 3 años fue asesinada y a partir de su asesinato que además ella había denunciado a un político de Puebla, Javier López Zavala, ¿no? Como un agresor lo había denunciado, ¿no? Por violencia familiar, en su caso. Sin embargo, ella después es asesinada por 2 hombres. La hermana, que de verdad la he seguido, es una guerrera en el sentido de cómo ha incomodado a las instituciones su lucha para justicia a favor de su hermana. Y decir que esta experiencia me parece importante, solo que no se nos olvide, porque en este caso pues se ha dado muchas situaciones, han luchado por la patria potestad a favor, digamos, de la familia, que allí en otro momento podemos conversar del tema de los precedentes, porque además había precedentes internacionales sobre el tema. Yo no me quiero meter en Honduras, pero en este proceso también está relacionado el asunto de violencia familiar, y el feminicidio. Lo que se ha resuelto, Lucía, tiene que ver con la sentencia respecto de la violencia familiar que cometía esta persona, Javier, este político, pues, influyente, digamos, de la política de Puebla, y que la sentencia es condenatoria. Que me parece que es un paso, porque aquí tenemos que celebrar y festejar cada pasito, aunque todavía falte, Lucía, Angélica, la parte, digamos, del derecho que tiene la defensa, digamos, pues a apelar, ¿no? A recurrir con el recurso, digamos, esta sentencia condenatoria, pero sin lugar a dudas yo, digamos, acompaño, ¿no? En reconocerles a las feministas de Puebla que están apoyando y de otros lados, y a la hermana de Ceci Monzona, Elena, toda, digamos, la lucha, pues, en el sentido por este caso. Queda pendiente, por supuesto, la situación del juicio por feminicidio, pero nada más reconocerles eso, porque el día 24 de mayo aquí en Ciudad Juárez fue asesinada una trabajadora del Centro de Justicia para las Mujeres, a las afueras del Centro de Justicia, por quien fuera su pareja sentimental, un, digamos, policía de investigación, ¿no? O ministerial, así se conoce. Él asesina arriba de la troca porque ella le ha dicho que se quiere separar de él por violencia. La asesinó el 24 de mayo exactamente en su troca con su arma de cargo a las afueras del Centro de Justicia, que es Y justamente la instancia por la cual les acuden las mujeres, y es una trabajadora del SEJUM. Entonces, esto me parece gravísimo. Una semana antes habían ya asesinado a una mujer que había solicitado medidas de protección, la asesina su pareja, y este tema se concatena con otros recursos que yo sé, Lucía, que CIMAC irá colocando, como es estas próximas discusiones con CEDAW que ya hemos estado dando, y bueno, solamente lo dejo en la mesa para decir que estamos hablando de justicia, y que la relación que tiene con este caso, por eso me quiero ir al fondo, mm, es la pérdida, digamos. Yo decía que cuánto es lo que perdemos de lo que habíamos ganado, no solo en materia electoral, Angélica, con todo este proceso de construcción del andamiaje, sino también en el fondo de la justicia. claro, es todas las sentencias que la propia Corte fue votando para que se hicieran juicios con perspectiva de género. Es un mandato. ¿Cuántas de las personas nuevas que lleguen van a tener esta visión, van a cumplir, a acatar este proceso? Me parece que es parte de lo que vamos perdiendo también en este proceso, mi querida Angélica de la Peña. Pues sí, mira, queridas, el asunto de Cecilia Monzón es emblemático por dos cuestiones. La primera, por ser ella quien es. Era una abogada muy valiente que se distinguía por su profesión y por una personalidad muy reconocida, muy empoderada. La otra cuestión es además de que como profesionista se dedicaba precisamente a la defensa de mujeres violentadas. Esas dos características van juntas para definir la personalidad de Cecilia. ¿Cuál es el mensaje cuando la asesinaron? Es: no basta ser una mujer empoderada, una mujer valiente que no tiene nada que le impida salir adelante 100%. Dos, no basta además estar preparada profesionalmente, dedicarse a la defensa de los derechos de las mujeres, particularmente de quienes son violentadas, para ser una posible víctima. Víctima en una situación muy compleja que nos cimbró a todas,
por esas dos características, ¿sí? Por ser ella, por a lo que se dedicaba y porque además el mensaje que se llevó es de que cualquier tipo empoderado pesa mucho más que una mujer empoderada. Me parece que esa es la lectura que tenemos que dar. De manera que hoy ha sido él señalado como una persona violenta, que violentó a Cecilia en vida y por ese delito ya tiene una sentencia de 6 años, está en prisión, pero falta la otra. Falta el proceso que concluye el proceso de la denuncia por feminicidio, Feminicidio. Y ¿no? llevamos 3 años, Angélica. 3 años de juicio y no se termina, que me parece que ese es el reto, ¿no? Claro, La reforma dice 6 meses tendrá que haber una sentencia. Me parece que veremos cómo realmente este proceso garantiza justicia para todas las mujeres y para todas las personas, porque este es un gran talón de Aquiles en nuestro país, 98% de impunidad en sí. cualquiera de estos juicios. Se nos ha agotado el tiempo de esta mesa política. Recuperaremos seguramente mucho de lo que hoy tenemos en las próximas. Gracias, Angélica de la Peña y Imelda Marrufo, por estar esta mañana aquí con nosotras. A nuestra querida Marta Tagle, que tuvo que salir porque ya tenía un compromiso que atender. Gracias a la audiencia también, a tía Car, que nos cuenta también que fue a votar. Ana María Valdés también, gracias. Y como siempre, a Lucero Zamora, Saraí Nicanor, que estuvieron a cargo de la producción, a Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, aquí en una nueva mesa política. Tenga excelente semana, Angélica, Imelda, y a nuestra audiencia, gracias por estar. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.